Nuestro pasado es tan rico, fascinante, complejo y misterioso que por cada descubrimiento que hacemos sobre los aborígenes canarios, y son muchos, surgen dos nuevas incógnitas. Y aunque usar la imaginación para rellenar los huecos es algo fantástico, como ya vimos en su día, hay personas decididas a seguir investigando hasta saber a ciencia cierta cómo eran realmente las cosas. Lo que ocurre es que de vez en cuando aún se producen hallazgos que desconciertan a los expertos, lo que hace que nos preguntemos, ¿cuánto sabemos realmente de los primeros pobladores de Canarias? ¿Cuánto nos queda por saber? ¿Llegará el día en que sepamos con certeza cómo funcionaba su civilización? También abordaremos por qué es tan importante indagar en nuestro pasado y descubriremos hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden ayudar a la comunidad científica a resolver todas sus dudas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Hola amigos, hoy les voy a contar la historia de los primeros pobladores de nuestras islas. Oh, todo empezó aquí, en el norte de África. Los canarios siempre nos hemos sentido muy atraídos por nuestras raíces. Partiendo de la base de que el Museo Canario se fundó en 1879, podemos concluir que, como mínimo, llevamos casi siglo y medio expuestos a los estudios realizados sobre los primeros pobladores del archipiélago. En este tiempo se han llevado a cabo grandes y numerosos descubrimientos, y con todo, aún estamos lejos de desentrañar por completo el misterio que rodea a nuestros antepasados. Teresa, ¿crees que conocemos bien a los antiguos canarios? Pues mira, yo creo que no, y que todavía queda mucho camino por andar y nunca terminaremos de conocer perfectamente a grupos humanos del pasado. Siempre se abren continuamente nuevas líneas para poder profundizar y acercarnos a esas poblaciones, ¿no?, que nos han precedido en el tiempo. Sobre todo hay que tener en cuenta que los métodos de investigación cada vez van avanzando más y nos abren puertas a poder resolver nuevas preguntas, nuevas incógnitas, y cada nueva pregunta que resolvemos abre nuevos interrogantes. Entonces es un montón de ventanas que se van abriendo para poder seguir avanzando en el conocimiento de esas sociedades. Ya sabemos que la tecnología siempre está en constante evolución, pero en los últimos años ha cogido mucha carrerilla, hasta el punto de que los métodos de trabajo usados hasta no hace mucho han quedado obsoletos casi de la noche a la mañana. La arqueología que hoy hacemos no tiene nada que ver con la que hacíamos cuando yo empecé. Por ejemplo, las primeras excavaciones arqueológicas a las que yo asistí, como voluntario, como estudiante, pues utilizábamos el papel y el lápiz para poder dibujar lo que nos íbamos encontrando en el terreno. Sin embargo, hoy en día ya incluso hacen modelos LIDAR con el iPhone, utilizan la fotogrametría, drones, es decir, hay toda una serie de tecnologías que aplicamos ya de manera habitual que hace 20 años cuando yo empecé eran, pues nada, ni sospechábamos de que eso existía. Un ejemplo de la importancia que tiene el día a día o la tecnología, la implementación de nuevas tecnologías, es el carbono 14, que a todos nos suena, que está metido casi ya en la cultura general, ¿no? Sí. El carbono 14 se descubre en los años 50, ¿vale? Ahora hace unos 70 años, pero el carbono 14 cambió la historia, literalmente, los periodos históricos, la forma en que entendemos la historia. Hoy en día se han añadido otros sistemas, el análisis de isotopos, análisis de dieta, que permiten que temas que eran inabarcables ahora se puedan saber. Algo tan sencillo como analizar la Tierra, que nos llevamos de los yacimientos, nos permite saber temas sobre la dieta, sobre la paleoecología, así cómo eran esos espacios. ¿Por qué? Porque hay carbones, porque hay semillas, y eso que antes se tiraba o ni siquiera prestaban atención, lo estamos recogiendo ahora. Entonces ahora ya hemos pasado de buscar la cerámica, de estudiar la arquitectura, a llevarnos literalmente la Tierra, ¿no? Entonces
Todo eso son pequeñas disciplinas que se van sumando y permiten ese gran puzzle que es el tiempo pasado, completarlo. Siempre te van a quedar piezas del puzzle del tablero que no van a aparecer, pero te van a dar una idea general de cómo era ese momento. Pero el puzzle está mucho más completo ahora que hace 20 años, por ejemplo. Y estará más completo dentro de 20 años más. Esa es la idea. Hoy en día tampoco podemos hablar de la influencia de las nuevas tecnologías sin mencionar la inteligencia artificial. En el caso de la arqueología y del conocer mejor nuestro patrimonio histórico y arqueológico, ¿pueden cambiar las cosas? Sí, creo que la inteligencia artificial va a cambiar todo. Y cuando es todo, es incluso la arqueología. Creo que nadie va a sustituir de momento al arqueólogo, a la hora de excavar, pero si hay procedimientos, por ejemplo, la forma en que tú dibujas un poblado, hay ya personas y equipos que están trabajando con inteligencia artificial para reconstruir un poblado de X civilización en X momento. Le meten los datos y ellos, con todos estos programas que ahora para hacer fotos o fotografías, te lo están haciendo. Es verdad que todavía se está diciendo que es como muy incipiente, pero claro, la inteligencia artificial empezó hace un par de años. En 3-4 años creo que podemos hacer maravillas. La inteligencia artificial ya está aquí, ya la estamos utilizando y además sabemos que es un camino que estamos comenzando a transitar, que en el futuro pues todo se va a acelerar muchísimo más, ¿no? Ya ese concepto de que cuando uno empezaba la carrera y terminaba ya con ese bagaje de conocimiento podía aguantar hasta que se retirara, no, eso ya no va a volver a ocurrir porque continuamente hay una revolución en lo que estamos haciendo. No solo cambia la metodología de trabajo, sino también las conclusiones a las que llegan los expertos. Algunos de los descubrimientos que se han llevado a cabo en los últimos años han propiciado que la comunidad científica se vea obligada a revisar todo lo que creía saber sobre los antiguos canarios. Parece que estamos en ese punto en el que, como vamos sabiendo más, nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos, ¿no? Efectivamente, es una muy buena reflexión. Cada paso que vamos, efectivamente, nos va demostrando lo poco que sabíamos y lo que nos queda por aprender. Te pongo un ejemplo, yo creo que en los últimos años uno de los elementos clave ha sido para el pasado prehispánico de las Islas Canarias y particularmente de Gran Canaria, ¿no? Que es el ámbito en el que más trabajo, ha sido el tema de las cronologías del tiempo, ¿no? En donde bueno, pues el hecho de que se hayan llevado a cabo nuevas baterías de dataciones radiocarbónicas y se hayan llevado además a cabo con dataciones, se estén haciendo un cribado, ¿no? De las que teníamos y se estén llevando a cabo dataciones fiables, precisas, nos está permitiendo cerrar muy bien los tiempos en los que podemos situar el inicio del poblamiento estable del archipiélago canario, ¿no? Que lo podríamos situar eso entre los siglos I, III después de Cristo, ¿no? Hasta hace nada, bueno, pues planteábamos que era pues un 500 antes de Cristo y obviamente el escenario es muy distinto. Quizás antes, volviendo a aquello de lo mucho que estamos aprendiendo, había una tendencia bastante asimilada de rellenar los huecos de desconocimiento y a veces, una vez se rellenaban, parecía que las dábamos por hecho. Todo eso se está replanteando ahora, ¿no? Sí, se está cuestionando mucho lo que habíamos hecho en el pasado y que también tengo que decir que nos cuestionamos también lo que hemos dicho nosotros hace nada, ¿no? Porque los resultados y el conocimiento está avanzando muchísimo y eso también nos hace cuestionar muchos de los anteriores planteamientos. Yo creo que ahora que estamos en el momento de las narrativas, de los relatos, lo importante para nosotros en la arqueología es generar un relato y una narrativa coherente con los tiempos históricos que se vivieron y con lo que vivimos. Me explico. La arqueología de Canarias, en general, la de Gran Canaria ahora quizás está diferente, hasta el otro día era una arqueología como muy plana. Tenemos 1500 años de historia, y la historia empezaba con la llegada de los aborígenes, vivían, se modificaban según las islas, vivían, tenían sus cositas, llegaban los europeos, acababan. 1500 años de historia. Vamos a la península ibérica. El siglo I, están los romanos, la república, casi el imperio, empieza el imperio, 1500, los reyes católicos, las de cosas que pasaron en el medio. Eso es una historia, con dinámicas históricas, cambios y demás. Es imposible que teniendo 1500 años de historia el mundo aborigen sea tan plano. O sea, lo que tenemos que buscar, o donde tiene que transitar la arqueología, es a buscar esas dinámicas históricas, esos cambios. Y si no existen cambios, explicar por qué no existen cambios. Yo creo que hoy en día la arqueología se ha complejizado tanto que ya
ya sabemos que lo que te estoy contando hoy, por ejemplo, los resultados de investigación no son resultados finales. Es decir, somos conscientes de que cada investigación que hacemos es simplemente un pequeño pasito más que requerirá en el futuro ser contrastado o ser refutado o ser confirmado con nuevas investigaciones, y que no vamos a tener ningún problema además en desdecirnos, es decir, bueno, nosotros estuvimos estudiando esto, estos fueron los resultados, los interpretamos así, pero es que resulta que como nos gustaba mucho ese tema, seguimos investigando y nos dimos cuenta que no teníamos razón previamente, sino que ahora, y yo creo que eso, lejos de ser un problema, es una de las cosas que hacen a la investigación arqueológica y en general a la ciencia algo tan pasional, ¿no? La posibilidad de uno de poder crecer con el trabajo con el que estás haciendo, ¿no? De poder ir mejorando y de ir descubriendo cosas que antes igual no podías haber descubierto, o simplemente que tu propia capacidad te impedía ver lo que ahora ves con claridad, ¿no? Y la verdad es que ahora sí que hay una apertura, ¿no? Sí, hay muchas personas que están trabajando. Esas figuras de esos grandes arqueólogos como grandes eruditos ya no existe, ya no tiene mucho sentido porque todo va tan rápido, todo es tan complejo y además necesitas de nutrirte de otros compañeros para poder hacer cualquier cosa, que ya no tiene tanto sentido ese tipo de figuras. Y ahora además es mucho más divertido precisamente por eso, porque como es más democrático, hay más diálogo, hay más diversidad y eso siempre enriquece. Hay más arqueólogos y también hay un mayor interés por parte de la población, superior al que existía en décadas pasadas. Sí, es verdad que ha habido, yo creo que durante mucho tiempo, una falta de ganas de incentivarnos a que conozcamos esas cosas, ¿no? Hemos vivido muy pegados a otras materias, muy pegados a otro tipo de conocimientos y, por ejemplo, nuestro propio acervo no lo hemos trabajado, no lo hemos cultivado bastante. Sí creo que también en algunos momentos hay gente que está muy metida en su presente y que ve poco hacia detrás, y creo que nos conviene mirar a corto, a largo y a medio plazo sobre lo que nos precede. ¿Sí? Si nos ponemos a buscar prácticamente cada semana, y no sé si cada día, encontraríamos noticias sobre descubrimientos en no sé qué yacimiento, algún trabajo de investigación, de arqueología. ¿Se puede asimilar todo lo que está pasando? Pues es muy complicado asimilarlo incluso para los propios arqueólogos. Es cierto lo que tú dices, que en los últimos, sobre todo 10 años, hay un gran interés por parte de la ciudadanía de saber más cosas sobre la arqueología. La arqueología era algo como que era algo muy elitista, ¿no? Muy cerrado a la mayor parte de la gente, y también gracias a la posibilidad de los medios de comunicación, de internet, de poder transmitir pues más fácilmente todo lo que se está haciendo, pues cada vez pues eso está creando una dinámica de que la gente pues quiera saber más. Una de las cosas que estamos sacando en conclusión en este programa es que estamos aprendiendo muchas cosas muy rápido, pero no sé si todavía se nos están hurtando algunas por los propios tiempos de cómo tienen que ser estas cosas. La verdad que es una pregunta interesante porque es una paradoja, ¿no? Nosotros que recuperamos la historia pasada, necesitamos más tiempo para recuperar esa historia y a veces estamos muy limitados, ¿no? Es decir, es verdad que a veces vamos muy rápido, pero por lo general somos gente que sabemos que mejor vamos a ir de forma serena. ¿Por qué? Yo podría coger un yacimiento yo y cualquier equipo y excavarlo por completo, ¿vale? Y coges y desmontas una ladera y sacas a la luz 4 o 5 casas, restos humanos, lo que tú quieras. Pero al haber trabajado tan rápido, no te da tiempo de coger todos esos restos arqueológicos y transformarlos en datos, en conocimiento. O igual te equivocas. Entonces, lo lógico es, por ejemplo, todos esos espacios, excavarlos a mitad, a un tercio, para que el futuro tenga una especie de nicho donde esas ideas que nosotros aportamos, ellos puedan o bien modificarlas, confirmarlas o modificarlas. Entonces, si nosotros excavamos muy rápido, vamos a tener un nivel de datos tan grande, y sobre todo con lo que se recoge ahora, que sería imposible, casi inabarcable de gestionar. Justamente una de las preguntas que quería formularte es si
tenemos demasiado legado, es decir, hay quien dice que hay demasiados yacimientos y que inevitablemente algunos tendremos que obviarlos o dejarlos ahí medio señalados y que nadie se puede ocupar ni de explotarlos bien ni de cuidarlos bien. Ahí están, sabemos que hay algo, pero lo siento, hay 30 más en el mismo kilómetro a la redonda. ¿Esto es un poco así? Canarias depende del tema del urbanismo, de las afecciones de carreteras, temas medioambientales. Y una cosa que la gente no sabe, obvia, la mayoría de los yacimientos son privados, están en terrenos privados. Entonces, con la propiedad hemos tropezado. Entonces, es verdad que entre más cataloguemos, que eso es importante también que la ciudadanía lo sepa, cada vez que te tropieces con lo que tú crees que es un yacimiento, avisar a la administración. ¿Por qué? Porque se va a catalogar. Si no está catalogado, puede desaparecer sin pena ni gloria, sin que nadie diga ni pueda hacer nada. Si está inventariado, ya se puede empezar a trabajar. Con respecto a lo que decía, todos los yacimientos son importantes porque son parte de ese puzzle histórico, pero todos los yacimientos no se pueden y no se deben hacer visitables, que muchas veces dice, no, pero ¿para qué los tenemos si no los podemos visitar? Primero, todos no son accesibles, todo el mundo no puede caminar por un risco. A todos los yacimientos no llegan carreteras, no vamos a abrir carreteras para hacer un yacimiento. Todos los yacimientos no tienen la misma narrativa o el mismo cuento que te podamos contar. Hay algunos que son chiquititos y que a lo mejor, oye, son muy importantes porque te explican cómo era la pesca o cómo era que se consumía en el siglo X, pero no tienes nada más. O sea, es importante para la ciencia. O sea, hay que diferenciar entre lo que es la arqueología y lo que es el patrimonio histórico. La arqueología es la ciencia que estudia el pasado a partir de los restos materiales, ¿vale? Y el patrimonio es el disfrute y uso social de esa arqueología. Un yacimiento será patrimonio histórico o es una parte de nuestro acervo, de nuestro legado, cuando lo usamos. ¿Qué es usarlo? Ir a verlo, protegerlo, divulgarlo con un libro, con un programa, con un podcast, meterlo, digamos, en el sistema jurídico de protección, las cartas arqueológicas. Pero hay que usar los yacimientos, como digo yo. Los expertos desean que la población se interese más por su patrimonio histórico y la sociedad canaria está recogiendo el guante. Se podría decir que lo aborigen está de moda, haciéndose presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, incluida la gastronomía. En ese campo llama mucho la atención el trabajo de Marcos Tavío, un chef que combina su arte en los fogones con la investigación rigurosa sobre lo que comían los antiguos canarios. Siempre ha habido un problema entre la ciencia y la gente en cuanto a conexión. Parece que solo se trabajaba, solo se trabajaba científicamente para revistas especializadas y para compañeros arqueólogos o historiadores en este caso. En todo esto hemos colaborado seguramente en algunas profesiones, se ha convertido en una colaboración multidisciplinar y en mi caso en la cocina transmito el conocimiento arqueológico en formato culinario, ¿no? Yo creo que es importante que desde otros ámbitos se intente llegar e informar a las personas de todo eso que hoy en día sabemos de nuestra historia y que forma parte tan importante de esta nueva identidad que estamos logrando crear. En mi caso yo lo que hago es cocinar identidad y a eso me pienso dedicar el resto de mi vida, ¿no? En esta labor educativa y de concienciación también juegan un papel muy importante los fotógrafos encargados de acercar al público aquellos aspectos de la vida de los primeros pobladores de Canarias que, por diferentes motivos, resultan más difíciles de apreciar a simple vista. Por medio de mi trabajo fotográfico y también de vídeo, pues lo que intento es hacer llegar al gran público la arqueología de nuestro archipiélago, una arqueología difícil de acceso, difícil de ver, difícil de entender y de una manera amena, de una manera divulgativa y sobre todo de una manera espectacular, poniendo en valor el lugar del que parte el grabado o del que parte el enterramiento o lo que vamos fotografiando, situándonos desde la mirada del guanche, del aborigen, estudiando el territorio, el terreno, la luz, el sol y sobre eso pues trabajando con el yacimiento a fotografiar. Básicamente es una herramienta en valor
que consigue sacarnos del yacimiento, sacarnos del museo y poder estar in situ en el lugar. Y también enriquece y valoriza con fuerza pues toda la arqueología que es tan necesaria proteger, y creo que la divulgación en este caso es la primera piedra para poner de cara a su protección. Me interesa muchísimo todos los procesos de generación, construcción y reproducción de imágenes, sobre todo de aquellas imágenes que terminan formando parte o forman parte de lo que se llama el imaginario colectivo. Esa gran casa común que comparten, esa herencia cultural que comparten las personas que pertenecen a una determinada sociedad. En el caso nuestro de Canarias, este proceso de generación de imágenes que conforman nuestro imaginario compartido, nuestro imaginario colectivo, para mí arrancan con esas imágenes que me devuelven los textos de la conquista, los textos fundacionales, imágenes que se van transformando, que se van ampliando con el transcurso de los siglos y que las van generando otras voces, otros textos, otros relatos, hasta llegar a las imágenes que se están generando ahora. También me interesa mucho de este proceso de generación de imágenes todas aquellas imágenes que se han quedado al margen, que no están presentes en el imaginario, ya sea por descuido, ya sea porque han sido censuradas, porque no han sido generadas. Entonces yo con mi trabajo lo que intento es crear un espacio donde haya cabida para estas imágenes que no han sido contempladas en el imaginario, pero que a mí me parecen igualmente interesantes e importantes que estén. Y entre esas imágenes que hasta ahora habían quedado relegadas a un segundo plano, se encuentran, como sucede muchas veces, las que tienen que ver con el género femenino, las grandes olvidadas de la historia y cuyo papel, afortunadamente, se está empezando a revisar y a estudiar. Creo que ahora hay nuevas escuelas y diferentes perspectivas. El año pasado, por ejemplo, se inauguraba el primer congreso de arqueología feminista, que no porque sea el pasado no se puede analizar con los ojos del presente o precisamente para reinterpretar y salvar historias que se han tenido olvidadas. Por ejemplo, el caso de las mujeres, que siempre hemos estado relegadas a un segundo plano. En relación a ese imaginario colectivo que teníamos de nuestro pasado aborigen, que entre otras venía a través de las crónicas escritas por hombres, donde la mujer estaba siempre más vinculada a lo que era el hogar o, por ejemplo, a los cuidados, ¿no? Pero también sabemos que la mujer participaba, y lo sabemos por los restos arqueológicos, en las guerrillas, porcentaje menor, pero también, o también que las mujeres momificaban a mujeres y los hombres a hombres, entre otras actividades. Sabemos que eran sujetos activos. Entonces, yo a través de Monumenta lo que hago es desarrollar nuevas iconografías que van más en relación a estas informaciones que tenemos de los restos arqueológicos, porque lo que planteo y lo que he planteado hasta ahora es que seamos críticos con todo aquello que nos viene heredado y que está en el espacio público, que habla de nuestro pasado aborigen. La mujer, ¿qué papel jugaba en la sociedad? Porque es algo que también creo que, por suerte, ya se empieza a situar de una manera más certera y con una perspectiva de género un poco más justa de lo que se había aplicado hasta ahora, ¿no? Mira, pues yo creo que todavía queda muchísimo por estudiar. En el caso de Gran Canaria estamos viendo que las desigualdades de género son muy marcadas. Hay evidencias, por ejemplo, en la patología dental o evidencias también del estudio de dieta en restos óseos que nos están indicando que el acceso a algunos productos alimenticios, como podrían ser los cárnicos, parece que estaban, por así decirlo, los hombres más favorecidos en ese acceso, que tenían un acceso más favorable que las mujeres. Y eso, el hecho de un acceso diferencial en los productos finales, como es una dieta, ya te está hablando de ciertas desigualdades. Pero hay otras evidencias muchísimo más profundas, como por ejemplo el caso de todas esas tatuarias, de esas figuritas de barro cocido que tradicionalmente han sido denominadas como ídolos, ¿no? Mal denominadas como ídolos, y en donde una parte de esas tatuarias parece hablarnos de la secuencia o del ciclo de vida de la mujer. Y ese ciclo de vida gira todo en torno a la fertilidad. Y son las mujeres quienes se vinculan a esa fertilidad.
Pero algunas de esas estatuillas dentro de ese ciclo de vida son estatuillas sumamente gruesas, de mujeres gruesas, que podríamos vincular a lo que las fuentes escritas de la época de la conquista, que describen cómo eran estas poblaciones, hablan del engorde prenupcial. Se trataba de un ritual de paso en donde las jóvenes eran sometidas y obligadas a un engorde, que según las crónicas que leas, bueno, pues te comentan que podría durar en torno a unos 30 días, en donde la mujer era obligada a sobrealimentarse. Una vez terminaba ese proceso de sobrealimentación, que es un engorde que se ha documentado, ¿no?, que está documentado también en el norte de África, al que se sometía a la mujer, bueno, pues era entregada a la élite o al noble ¿vale?, a la figura más importante a nivel político, para que se produjera, bueno, pues el desfloramiento, lo que dicen las crónicas, antes de darla en matrimonio. ¿Hay un lado bueno de todo de lo que sabemos de esta sociedad, incluso del papel de la mujer en la sociedad? Hombre, sin duda. Hay que destacar desde luego que durante mucho tiempo no se ha dado importancia a los trabajos que implican todo lo que sería el ámbito de la producción de alimentos, el mundo de la reproducción, de la maternidad, el cuidado de la infancia, ¿vale? Que según los estudios que se han llevado a cabo sobre, por ejemplo, de marcadores de actividad, nos hablan de una división sexual del trabajo en la isla de Gran Canaria, sobre todo, bueno, pues a partir del siglo XI, muy clara, ¿no?, en donde la mujer parece vinculada a trabajos, por ejemplo, a la práctica agrícola, pero también a trabajos que están vinculados al ámbito doméstico. Sus restos óseos muestran una menor movilidad, por ejemplo, que los hombres, o actividades, por ejemplo, de muy fineza de la mano, que las vincula a trabajos como, por ejemplo, la producción cerámica, todo lo que es el trabajo del mundo de las pieles, del junco. Y también, por supuesto, bueno, pues el trabajo de reproducción y lo que sería la producción de alimentos. Pensemos que no existe ninguna sociedad que sobreviva sin reproducción, sin producir alimento, y esos trabajos parecen estar vinculados en esta sociedad en gran medida a la mano de mujeres. No se trata solo del papel de la mujer en la sociedad aborigen. En realidad hay muchas otras cuestiones que aún necesitan ser estudiadas en profundidad. Siguen existiendo numerosas preguntas sin respuesta. El lado positivo es que la sociedad canaria parece haber entendido que mirar hacia el pasado, lejos de ser una pérdida de tiempo, resulta imprescindible si queremos prepararnos para recibir el futuro que está llamando a nuestra puerta. Acabemos con un sueño y mirando hacia el futuro, hacia ese mundo que viene, en este caso en el campo de la investigación, de la arqueología. ¿Qué te gustaría a ti que pasase? Es decir, ¿con qué sueñas cuando dices ojalá pudiésemos dar con esto que nos daría la respuesta a esto otro? Bueno, aquí en Canarias evidentemente sería encontrar la barca o una de las barcas en las que llegaron los primeros aborígenes, ¿no? Es decir, ¿dónde está la primera playa que pisaron los aborígenes? Eso sería sin duda el hallazgo con el que soñamos todos los arqueólogos canarios. Yo creo que el futuro o lo que la arqueología puede aportar al futuro no son ni descubrimientos, ni grandes descubrimientos, ni grandes yacimientos. El arqueólogo no descubre, pocas veces descubre algo. Trabaja con datos, con nuevas interpretaciones sobre datos y genera una nueva narrativa. Ojalá aparezcan yacimientos que cambien esa perspectiva, pero creo que lo que a mí me agradaría más es que la arqueología o la historia entrara de lleno en esa historia de esos 1500 años del mundo indígena, se conociera en profundidad con un relato propio. Personalmente, creo que una de las mejores cosas que reporta, ¿no?, esa mirada al pasado es también reflexionar sobre nuestro presente, ¿no?, y sobre nuestra propia situación como personas que formamos parte de un grupo humano, de una sociedad, nuestras identidades. Es sin duda sumamente enriquecedor, ¿no?, de estudiar y mirar al pasado para también preguntarnos por nosotros hoy en día. El conocimiento no es algo estático, algo no es verdad, sino que tiene la apariencia de verdad en un momento concreto. Le proporcionamos esa estabilidad, pero puede cambiar, sobre todo si cambia nuestra forma de mirar. Nuestra manera de observar el pasado lo ilumina, lo convierte en presente, porque cada vez que descubrimos algo que pensábamos que era distinto, ese algo sucede ahora. Cada vez que lo renombramos, construimos de nuevo la realidad. Para asegurarnos que algo pasó, necesitamos a los demás. Nos necesitamos para saber que hemos sido y hemos existido. Ese es uno de los valores de la cultura,
que es capaz de anidar aquello que está destinado a desaparecer, que nos permite conocer lo que no podremos vivir, que nos ayuda a comprender y comprendernos. La historia es solo un relato incompleto más, y nuestro deber como humanidad es completarlo.